Dijimos entonces que eh, podemos usar agentes desnaturalizantes para desestabilizar el estado plegado de las proteínas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funcionan estos agentes desnaturalizantes? Hablamos de la urea y el cloruro de guanidina. Bueno, la idea es la siguiente. En la estructura plegada de una proteína, una de las interacciones principales, de las interacciones más fuertes que mantiene una proteína plegada, es el ocultamiento de grupos de la solución, de grupos funcionales de la solución, mayormente hidrofóbicos, pero también vale para algunos grupos polares. Entonces, la conformación nativa de una proteína tiene una cierta cantidad de grupos ocultos, y que estos grupos estén ocultos forman parte de la razón, vamos a hablar más en detalle más adelante, de por qué la proteína se mantiene pegada. ¿Qué es lo que pasa cuando yo agrego a la solución un agente desnaturalizante, como la urea del cloruro de vanillo? Y estoy hablando de agregar bastante agente desnaturalizante, estoy hablando de concentraciones mucho molar. Hablando de urea 2, 3, 4, 5 molar, cloruro de vanillo 1, 2, 3, 4, 5 molar también. Lo que ocurre es que el ambiente que normalmente rodea la proteína, que es agua, una solución acuosa, con alguna sal, un poquito, alguna fuerza iónica, etc., que normalmente les es hostil a estos grupos que se encuentran ocluidos en el interior de la proteína, pasa a ser no tan hostil. Pasa a ser, los grupos pasan a ser un poquito más felices afuera, entonces agarran y salen. Y son felices, entonces la proteína se desarma y ya está, desarmamos la proteína. ¿Podemos cuantificar esto? Sí, podemos cuantificarlo. ¿Cómo? Una forma de cuantificarlo es medir el delta G de transferencia de un grupo funcional del agua al solvente en el que quiera trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo transfiero en un grupo peptídico, un enlace peptídico de agua a urea 2 molar, la energía es negativa. Quiere decir que va a estar más contento el enlace peptídico en urea 2 molar que en agua. Es decir que si yo estoy en agua, el enlace peptídico va a estar más contento junto con otro enlace peptídico, y cuando le pongo urea 2 molar va a estar feliz con la urea 2 molar y va a salir y va a hacer la suya sin importar el resto de la proteína. Lo mismo pasa para una cadena lateral de leucina. La leucina es una cadena lateral alifática bastante grandecita, hidrofóbica, y está bastante más contenta en urea 2 molar que en agua. 110 calorías por mol gana la urea de felicidad, de la leucina de felicidad, si está en urea 2 molar, que si está eh, en agua. Y bueno, con el cloruro, lo mismo hecho sobre el cloruro de vanillo 2 molar, me da valores también negativos tanto para el grupo peptídico como para la cadena lateral de leucina. Menos 135 y menos 10. Fíjense que acá ya podemos ver que el cloruro de vanillo como agente desnaturalizante es un poco más fuerte incluso que la urea. De hecho, es más fuerte que la urea y se usa para, digamos, hay proteínas que no se despliegan en urea y se despliegan con cloruro de vanillo, o les cuesta más quedarse en urea, y con cloruro de vanillo se despliegan un poquito antes. Entonces, básicamente lo que hacen los agentes desnaturalizantes con las proteínas es ejercer una solvatación preferencial de los grupos que normalmente están ocultos al interior de las proteínas. Entonces, ¿cómo hacemos un experimento de desplegamiento del equilibrio? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a agarrar una muestra de proteína, vamos a tener proteína concentrada y la vamos a diluir en tubitos con distintas cantidades de agente desnaturalizante. Pongámosle urea, para hacer el caso acá. Entonces vamos a tener tubitos con 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 molar urea, desde acá, desde cada 0,2 molar urea, desde 0 hasta 5 molar urea. Y tengo que usar una sonda después, ya tengo todos mis tubitos, y tengo que averiguar qué tan plegado, qué tan desplegada está la proteína. Hay que equilibrar un ratito, lo dejo no sé, media hora, una hora, a ver que no cambie más nada. Eso también es una cuestión determinada con el experimento, pero lo dejo equilibrar un rato y mido de alguna forma cuánta proteína plegada y cuánta proteína plegada. Una forma de medirlo, por ejemplo, es el seguimiento de la señal de dicroismo circular a 220 nanómetros. Entonces ahora voy a hacer una pausa de 5 segundos para que ustedes piensen
¿Qué es lo que vamos a medir si estamos midiendo, que vamos a estar viendo de la estructura de la proteína, que vamos a estar siguiendo si vemos dicromismo circular a 220 nanómetros? Bueno, si en estos 5 segundos pensaron en estructura secundaria, está bien. Si pensaron alfa hélice, está todavía un poquito mejor, ¿de acuerdo? La pancita de 220 nanómetros es típica de la alfa hélice. Tenemos una estructura beta, también va a ser negativo a 220 nanómetros, pero el alfa hélice es como súper negativo a 220 nanómetros. Y claramente lo que vemos es que si la proteína no tiene nada de urea, el CD, yo me inclino para mirar también, el CD a 222 nanómetros es negativo. Es bastante, menos 11 grados por centímetro cuadrado de decimol residuo. Bueno, ¿qué pasa? Yo, a medida que voy agregando, o sea, tengo más urea en la solución, ese no cambia mucho. Tiene una tendencia, como va subiendo un poquito, y no cambia mucho. Ahora llega un punto en que cambia bastante de golpe. Hay una transición bastante marcada, y después, una vez que termina esa transición, el CD deja de cambiar bastante. Acá, sobre el final, cuando la proteína está claramente desplegada, el CD a 222 es negativo, pero apenas negativo, bastante cercano a cero. Entonces acá, siguiendo CD, pude ver cuánta proteína tengo plegada o desplegada a distintas concentraciones de urea. Ahora bien, en esta región, y vamos a hablar más en detalle, es difícil saber exactamente cuánta proteína plegada y desplegada tengo, lo mismo que en esta región. Lo que sí puedo ver en estas dos regiones es que hay una cierta tendencia, ¿de acuerdo? O sea, la urea, por alguna razón, no demasiado clara, o por lo menos demasiado clara para mí, va cambiando un poquito el CD, pero relativamente poco. A medida que voy agregando, podemos hacer una aproximación lineal, y lo mismo en la región donde ya está desplegada. Tenemos un cambio continuo lineal. Lo que nos interesa es esta región donde ocurre el cambio. Y acá podemos decir que la proteína a más o menos 2,8 molar urea está mitad plegada y mitad desplegada. Entonces, para calcular la fracción plegada, yo lo que tengo que hacer es esencialmente estirar estas dos líneas y medir cuánto de plegado y cuánto desplegado, es decir, qué parte de acá y qué parte de acá tengo. Esto sería fracción plegada y esto sería fracción desplegada. Bueno, esto es simplemente para mostrar un dato experimental. Estos son experimentos de mi grupo de trabajo. Esto es un desplegado medio burdo, porque era para ver más o menos, tampoco estábamos haciendo demasiada termodinámica y demás. Pero esto es una proteína que desplegamos con urea, y es bastante estable. Fíjense que se despliega recién arriba de cerca de los 6 molar urea. ¿Qué estamos siguiendo acá? Vamos a darle de vuelta a 5 segundos. Es dicroismo circular, muy bien. ¿En qué región? V cercano, muy bien, V cercano. ¿Y qué es lo que vemos en el V cercano? Exactamente, estructura terciaria. Es decir, acá se nos está desarmando la estructura terciaria, y bueno, vemos de vuelta que al principio no cambia nada, y después de golpe se y cambia, y le perdemos la estructura terciaria. Bueno, ¿qué nos dice, digamos, más allá de los análisis finos que podemos hacer un poquito más adelante, qué nos dice el experimento de desplegamiento al equilibrio? Bueno, lo que vemos en primer lugar es que hay una transición cooperativa. Al principio no pasa nada, lo vemos tanto acá como acá, al principio no pasa nada, la proteína está armada, 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 y como que se la viene aguantando, le echo urea, se la aguante, llega un momento y ya fue, ¡pum!, se desarma del todo. Es una transición todo nada, no es una transición que se va dando en forma continua. Y bueno, exactamente, que la transición sea cooperativa me está sugiriendo fuertemente, por lo menos, que la proteína está armada, 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 y eventualmente se desarma del todo. No está así desarmándose de a cachitos. Si bien hay proteínas que se pueden desarmar a cachitos en detalle, pero mayormente las proteínas se desarman en transiciones tonal. Por lo menos las proteínas globulares, monoméricas, monoamínicas, que son las cosas que nos interesan, son los huevos esféricos de los biofísicos. Bueno, y hay otra cosa que es interesante. Recién vimos una proteína estudiada por
CD en el V lejano y dijimos muy bien que seguíamos estructura secundaria. Vimos en el V cercano, seguimos estructura terciaria. Son dos proteínas distintas, nada que ver, así que no comparen las dos curvitas. Imaginemos que tenemos otra proteína, la verdad que no sé cuál es esta, porque esto lo saqué de internet y tendría que buscar la referencia, porque estoy robando el trabajo a alguien. Pero acá alguien se tomó el trabajo de seguir una proteína por CD y por fluorescencia. ¿De acuerdo? El CD, pues, supongamos que sea CD en V lejano, estructura secundaria. Fluorescencia es exposición de triptofano, estructura terciaria. ¿De acuerdo? Y es interesante que distintas ondas me dan exactamente la misma transición. ¿De acuerdo? Yo acá lo que hice en este gráfico, a diferencia de estos gráficos donde son datos crudos, donde yo digo, bueno, cuánto CD tenía en el V lejano, cuánto CD tenía en el V cercano, acá lo que se hace es normalizar. Es decir, si acá esto es todo proteína plegada y acá es todo proteína desplegada, voy a hacer la diferencia entre esta línea de tendencia y esta línea de tendencia, las rectifico, las normalizo y lo paso entre 0 y 1 y lo llamo fracción de proteína plegada. Entonces se grafica la fracción de proteína plegada. La curva experimental de fluorescencia probablemente sea bastante diferente que la de CD, pero si hago este truquito de graficar la fracción plegada, las dos curvas se superponen exactamente. Y de vuelta, esto es un testimonio de que la transición es todo o nada. Se pierde al mismo tiempo la estructura secundaria y la estructura terciaria. La proteína está o armada, acá, está toda plegada, o desarmada. Y en el medio está armada, desarmada, pero no está desarmándose de a poquito. Ahora bien, esta curva me sirve en principio para calcular la estabilidad de una proteína. Yo puedo decir de una forma en cierta forma trivial, decir, bueno, yo tengo dos proteínas diferentes y hago experimentos de esto desplegado del equilibrio con desnaturalizante. Y una tiene el punto medio de la transición a 3 molar urea, ¿de acuerdo? Esta otra tenía el punto medio a 6 molar urea. Y esta otra lo tenía a 2,8 molar urea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más estable? Y más estable la de 6 y menos estable la de 2,8. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Más o menos. Y vamos a pensar las cosas un poquito mejor, porque en realidad lo que me dice esto es que a 3 molar urea o 2,8 molar urea, la proteína está mitad plegada y mitad desplegada. Si bien es probable que una que está mitad plegada y mitad desplegada a 6 molar urea sea más estable que una que está mitad plegada y mitad desplegada a 3 molar urea, no es necesariamente así en ausencia de urea. ¿De acuerdo? Y a mí lo que me interesa es saber qué tan estable es la proteína en ausencia de desnaturalizante. Yo quiero saber lo que llamamos el delta G en agua, es decir, la estabilidad, la energía libre de plegamiento en ausencia de desnaturalizante. Y para eso tengo que hacer un pequeño truquito y voy a cortar acá porque si no los videos se hacen muy largos.